David Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de deudas, en concreto de la prescripción de las deudas de los bancos. ¿En algún caso los bancos dejan que lleguen a prescribir? Pues sí, la verdad es que sí, porque aparte desde el año 2015 cambió el plazo, de 15 años se recortó hasta 5 años. Entonces, los 5 años la verdad es que pasan muy rápido y tenemos que estar muy atentos porque existen deudas de los bancos que a veces nos están reclamando y que podrían estar prescritas. Anda, ojo al dato. 5 años, ¿qué fecha tenemos que mirar? ¿En qué documento? Bueno, la deuda se produce en el momento en el que dejamos de pagar, pues en el caso de unas tarjetas o de un préstamo, las cuotas de esa tarjeta y de ese préstamo, ¿no? Hay un momento en el que por el producirse varios meses de impagos se produce el vencimiento anticipado de ese préstamo. A partir de ahí es cuando comienza el plazo de los 5 años. Los 5 años que si el banco en ese plazo no nos hace una reclamación extrajudicial o no presenta una demanda, podríamos alegar, si más tarde lo hace, podríamos alegar esa prescripción del plazo para poder reclamar esas deudas. ¿Y cómo lo hacemos? Hombre, yo sé que contactando con Assesority, pero danos alguna pista más. Claro, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta es cómo recibimos esa reclamación de la deuda del banco. Puede ser directamente el banco que nos reclame por una carta, que nos llame por teléfono, que recibamos una demanda del banco, o también podría ser en muchas ocasiones no es el banco, sino es una empresa de recobro o un fondo buitre de que nos está reclamando esa deuda. Y a partir de ahí, una vez que nos la reclaman, que tenemos esa llamada, esa carta, esa comunicación, ¿qué hay que hacer? Oponerse, presentar escrito, siempre por escrito, presentar escrito de oposición. Si es en vía extrajudicial, o sea, la reclamación que nos hacen con carta o por teléfono, decirle que no vamos a pagar, que hay una prescripción y siempre recomendar enviar un correo electrónico o un escrito. Y cuando es en el juzgado, es necesario presentar un escrito de oposición a la demanda o al monitorio. Ese escrito de oposición tendría que ir con abogado y procurador siempre que la reclamación sea superior a 2.000 euros. Si es inferior a 2.000 euros, se podría presentar sin abogado y sin procurador. Por aclarar, David, en este caso cualquier deuda que tengamos con fecha de 16 de diciembre de 2015, ¿a partir de hoy estaría prescrita o a partir de mañana? Siempre estaría prescrita, siempre que no haya hecho nada el banco previamente para reclamar. La prescripción es una de las causas más importantes o una de las muchas causas que planteamos para oponernos a las deudas bancarias. Aparte de las que ya conocemos y ya hablamos en otras ocasiones, como son la nulidad de los intereses, la abusividad de comisiones o todas estas cosas que planteamos en muchas ocasiones. La prescripción es una más y en algunas ocasiones se reclama, aunque nos parezca increíble, pero sí que se reclaman deudas que están prescritas. Una vez que nos oponemos, ¿qué recorrido tiene? Bien, sobre todo si es en la vía judicial, porque son las que más nos preocupan cuando recibimos la demanda o el monitorio del banco, alegamos esa prescripción, aparte de intereses abusivos y otras cosas, y si realmente esa prescripción es real, en el sentido de que el banco no nos envió un burofax o hizo cualquier otro tipo de actuación para reclamar esa deuda, se tendría que archivar ese procedimiento. Esa deuda no se pagaría y la demanda se quedaría archivada. Incluso podrían condenar en costas al banco por haber presentado esa demanda. Si es en vía extrajudicial, bueno, pues el banco va a tomar la decisión. Lo que hace muchas veces es vender la deuda a un fondo y luego más adelante pasan 2 o 3 años y ese fondo buitre o esa empresa de recobros nos vuelve a reclamar. Volveríamos a argumentar lo mismo, volveríamos a argumentar la prescripción de la deuda. Oye, que yo estoy centralizando las preguntas en deudas bancarias, pero entiendo que pueden existir otras deudas y la pregunta es, ¿prescriben, lo hacen en el mismo plazo, el procedimiento es el mismo? Sí, mira, el plazo general de 15 años de deudas pasó a 5 años a partir del 2015. Bien, esto incluye deudas como pueden ser de telefonía móvil o de cualquier otro servicio que nos puedan reclamar. Pero hay unas excepciones. Las principales excepciones son las deudas hipotecarias que prescriben a los 20 años, las deudas de hipotecas. Y después las deudas, por ejemplo, con profesionales, sean abogados o con un notario, prescriben a los 3 años. Por otro lado, tenemos una deuda muy importante que también interesa mucho, que es las deudas de Hacienda y la Seguridad Social, que se prescriben a los 4 años. Esos son los datos principales de prescripción de las deudas, excepto la hipotecaria, que se va hasta los 20 años, es la que tiene un plazo más grande de prescripción, las otras se van recortando. Muy importante la de Hacienda y la Seguridad Social, es decir, no nos pueden reclamar deudas de Hacienda y la Seguridad Social de 4 años, desde 4 años, a los 4 años prescribiría. ¿Y el procedimiento para negarse o oponerse sería exactamente el mismo? Sí, siempre es muy sencillo. La alegación de la prescripción es presentar escrito diciendo que entendemos que está prescrita la deuda.
Vale, entonces, si fuese contra Hacienda, contra la Seguridad Social, una deuda de Hacienda y la Seguridad Social, tienen que contestarnos diciéndonos si realmente está prescrita o ellos interpretan otra cosa diferente. Al final, cuando hay discusión sobre el plazo de prescripción, que es algo muy habitual en los juzgados, va a ser siempre un juez o una jueza quien resuelva si se entiende que hay prescripción o no hay prescripción. ¿Por qué? Porque puede haber dificultades precisamente del momento en el que comienza el plazo de los 5 años, o puede haber dificultades, pues por ejemplo, una llamada telefónica que hizo el banco, que tiene grabada, o alguna otra reclamación que quedase constancia en ese 5 años para que se interrumpiese ese plazo de prescripción. Claro, tenemos que tener en cuenta que una deuda de 5 años no estaría prescrita si el banco nos envió hace 1 año o 2 años un burofax reclamando la deuda, porque ahí, cuando envía un burofax, empieza a contar otra vez el plazo de los 5 años. Se interrumpe los 5 años y empieza a contar. La prescripción es cuando no hay ninguna notificación ni ninguna reclamación de la deuda durante todo ese tiempo. Hablando de plazos, David, que la próxima semana, el miércoles, todavía es 23 de diciembre, tenemos programa como un día normal, así que será entonces cuando te pregunte qué le pedís desde Assessority a Papá Noel, al Año Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Perfecto, lo voy a ir pensando ya para la semana que viene. Venga, seguro que la carta está escrita. Un abrazo enorme. Muy bien.